Bienvenidos, déjenme hoy contarles una historia. En un trabajo que tuve, un día, vino Julio, que era mi jefe, y me dijo: vamos a tomar la temperatura del gabinete que estamos usando para nuestra máquina súper compleja que estamos desarrollando y que va a salvar un montón de vidas. De esta manera vamos a poder saber si nosotros necesitamos darle más ventilación, si necesitamos poner ventilación forzada, si necesitamos disipadores, y vamos a tener un poco más de información de a qué temperaturas está funcionando nuestra máquina internamente. Perfecto, dije yo. ¿Qué puedo usar para medir temperatura adentro de un gabinete? Y enseguida pensé en un circuito integrado muy conocido en la industria y para hobbyistas que se llama LM35. Entonces llamé a Pedro, que era el chico que nos hacía los mandados. Le digo: Pedro, anda a la casa de electrónica y tráeme un LM35. Sí, yo sé lo que están pensando. ¿Qué es un LM35? Ustedes no lo saben, y Pedro tampoco lo sabía en aquel entonces. Pero déjenme contarles a ustedes lo que es el LM35. El LM35 es un sensor de temperatura en grados centígrados, lineal y de mucha precisión. Acá tienen la hoja de datos, donde pueden ver que a su salida nos va a entregar 10 mV por cada grado centígrado. Así, si ustedes están a 0 grados centígrados, la salida de este sensor va a ser 0 volts. Si ustedes están a 1 grado sobre 0, les va a entregar 10 mV. Si están a 2 grados, 20 mV y así hacia arriba, ¿no? 20 grados van a ser 200 mV. Uno de los puntos fuertes de este sensor es que es muy sencillo de conectar, es bastante exacto y, por sobre todas las cosas, su salida es lineal. O sea que siempre me va a entregar 10 mV cuando cambio un grado. Aquí tienen el diagrama de cómo se conectaría. Como ven, simplemente va conectado a la alimentación y tiene una salida. La alimentación tiene un rango interesante de 4 a 20 volt y la salida nos va a dar, como dijimos, 10 mV por cada grado centígrado. En el circuito de la derecha van a ver cómo hay que conectarlo para medir temperaturas bajo cero, con esa resistencia a la salida. Bien, no nos detengamos en estos detalles. Yo les dije que había mandado a Pedro, nuestro chico de los mandados, a buscar el sensor. Este fue a la casa de electrónica, donde se encontró con Rodolfo, que era el vendedor de esta casa de electrónica. Rodolfo hacía una semana que había empezado a trabajar ahí porque en realidad trabajaba en una panadería. Entonces tampoco tenía mucha idea de lo que era el LM35. Te podía decir el precio del kilo de pan, pero no las características del LM35 a pesar de que sea tan conocido. Entonces, Rodolfo, el vendedor, le dijo a Pedro, el chico de los mandados: mira, en existencia no tenemos el LM35, pero te voy a dar el LM34, que hace lo mismo. En realidad, entre nosotros, Rodolfo no sabía si hacía lo mismo, pero vio que el número era más o menos parecido y se lo dio. Y ahí volvió nuestro amigo Pedro raudamente de la casa de electrónica porque teníamos mucho apuro para conectar este sensor de temperatura para medir la temperatura dentro del gabinete de esa máquina súper especial y complicada que teníamos en desarrollo. Cuando llegó, me lo entregó, lo miro, LM34. Ok, dije yo, debe ser parecido, porque yo tampoco lo conocía. Entonces busqué la hoja de datos y resulta que el LM34 es también un sensor de temperatura, por suerte, al menos iba a poder medir, pero en grados Fahrenheit. O sea que a la salida de este sensor del LM34 yo iba a tener 10 mV pero cada grado Fahrenheit y no cada grado centígrado. Terrible, ¿verdad? Entonces me puse a pensar, ¿lo mando de nuevo a Pedro a devolverlo? No, había tardado 3 horas, lo queríamos terminar para ese día y no podíamos demorarnos tanto. Entonces, ¿qué hice? Miré las características de este nuevo sensor, el LM34, vi que la alimentación era muy igual, aunque la salida, como dijimos, era en grados Fahrenheit, y recordé que hay una fórmula, no recordé la fórmula, por supuesto, pero recordé que hay una forma de pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit. Por supuesto que son equivalentes, son 2 unidades de medida de la misma variable física, la temperatura. Entonces busqué y encontré esta fórmula, que es la que nos va a entregar a nosotros una cierta cantidad de grados centígrados, llámenlo T minúscula, para una medición de T mayúscula a grados Fahrenheit. Como ven, hay que restarle 32, hay que tomar la temperatura en grados Fahrenheit, restarle 32 y dividir eso por 1,8. ¿Cómo les parece que yo podía resolver esto? Bueno, primero dije, ok, una resta y una división. La división no me gusta demasiado, me parece algo complejo, entonces lo voy a cambiar por una multiplicación. Dividir por 1,8 es igual que multiplicar por su inverso. El inverso de 1,8 es 5 novenos.
que termina siendo aproximadamente 0,55. Llegado a este punto, yo me di cuenta de que iba a tener mi sensor que me va a tirar 10 mV por cada grado Fahrenheit. Pero yo a la salida lo que necesitaba era 10 mV por cada grado centígrado. Entonces, ¿qué era lo que tenía que resolver? Lo que tenía que resolver era algo que va a ir entre medio de estas dos cosas. Una caja negra que todavía no sé cómo resolver. Esto es lo único que voy a tener que diseñar. El primer paso para resolver esta ecuación es restar. Y yo dije, hey, recuerdo que hay un circuito con operacionales que me puede hacer una resta. Se llama restador. ¿Se acuerdan? El restador del video anterior. Por si no se acuerdan, acá está el refresco de lo que habíamos visto en el anterior video. Vamos a copiar un par de cosas de acá. Por ejemplo, el circuito de un restador y la fórmula simplificada del restador. Genial. O sea que mi cajita negra iba a tener un restador y tal vez algo más. ¿Bien? Perfecto. Borremos un poco esto, así tenemos lugar. Y pensemos un poquito más. En V2, que es la señal positiva, ¿qué voy a tener? Adivinaron, ¿no? Voy a tener la salida, la lectura del sensor en grados Fahrenheit. La salida del LM34. En V1 voy a tener que poner yo una tensión que sea equivalente a 32 grados Fahrenheit. ¿Cuál tensión es equivalente a 32 grados Fahrenheit? Y bueno, si este sensor me entrega 10 mV por cada grado Fahrenheit, la salida de ese sensor para 32 grados Fahrenheit va a ser 32 por 10 mV, 320 mV. En V1 voy a tener que poner una tensión constante que sea 320 mV. ¿Cómo hago para obtener una tensión constante que sea de 320 mV? Bueno, una forma que se me ocurrió rápida y sencilla, aunque no tan exacta, es hacer un divisor resistivo. Yo tenía una fuente de 5 volts, entonces hice un divisor resistivo. Si quieren, vamos a hacer el cálculo ahora. Miren, yo tomé R2, un K, ¿sí? Y la fórmula del divisor resistivo me dice que los 0,32 volt o 320 mV, como quieran llamarlo, van a ser los 5 volts de la entrada por R2, que es la resistencia que yo acabo de definir, que va a valer un K, ya la conozco, sobre R1 más R2. Lo único que me queda sin conocer es R1. Entonces despejemos R1 de ahí y vamos a ver qué es esto, que nos da 14.625 ohms. Buenísimo. Entonces tengo la resistencia 2 de un K, la resistencia 1 de 14K y medio más o menos. Lo que vamos a hacer ahora es armar este circuito para probarlo. ¿Y saben qué vamos a suponer? Que en el amplificador restador, tanto R1, R2, R3 y R4 son igual a un K. Entonces yo voy a tener ganancia 1. Yo solamente quiero la resta. Así que ahora vamos a probarlo con Multisim. Bien, acá estamos en Multisim. Vamos a tratar de simular esto que acabamos de calcular. Esta fuente de tensión es la que me va a simular mi LM34, que al fin y al cabo es solamente una cosa que me da a su salida tensión en función de la temperatura, ¿no? Un sensor. Como ven acá, tengo la fuente. Esta es la fuente partida que me va a entregar las tensiones de alimentación positiva y negativa que necesito, más o menos 12, que está puesto alimentando mi 741. ¿Sí? Como ven en este circuito, todas las resistencias de mi restador son de un K. Es decir que esto va a tener ganancia 1. Bien. Y este es mi divisor resistivo, el que acabamos de calcular recién, con mi fuente de 5 voltios y las dos resistencias que habíamos planteado. Vamos a iniciar la simulación y ver si esto me está dando la tensión que yo quería, que era 320 mV. Vamos a medir con esta punta de prueba, la vamos a poner ahí y ahí ven, 320 mV exactos. O sea que nuestro cálculo del divisor resistivo está perfecto. Por otro lado, nuestro amplificador restador también está perfectamente armado. Lo único que tenemos que hacer es conectar este lado del restador, la pata inversora, a nuestro divisor resistivo. Así como está conectado, acá vamos a tener 320 mV. Nuestro sensor lo tenemos seteado en 320 mV. Entonces, vamos a tener a la salida del restador 320 mV menos 320 mV. ¿Cuánto debería dar a la salida del restador? Vamos, hagan las calculadoras, hagan el cálculo. ¿Ok? ¿Ya está? Sí, adivinaron. Lo hicieron bien, es 0. A la salida yo tendría que tener 0. Entonces prendamos de nuevo la simulación y vamos a medir. ¿Cuánto tengo acá? ¡Epa! Tengo 79 mV.
acá es donde me empiezo a preocupar. ¿Qué está pasando? ¿Estará quemado mi 741 que yo tenía en el bolsillo? ¿Estará mal armado? No, no, no. Mal armado no está. Esto está perfectamente bien armado. Tendría que sacarme 0. ¿Qué es esto? ¿Offset? Arriesguen, arriesguen. ¿Qué puede ser? ¿Por dónde viene el problema? ¿Saben qué? Vamos a medir las tensiones de entrada. Esta, 320 mV, por supuesto, es una fuente fija. No podía ser de otra manera. Y a la otra la acabamos de medir. También tienen que ser 320 mV. Ups. No son 320 mV. ¿Qué está pasando acá? Esto está fallando, ¿por qué? Fíjense que el restador está funcionando correctamente. 320 mV menos 243 mV me da exactamente lo que está sacando por acá. O sea que todo está funcionando como debe ser. Lo único que no corresponde es esta tensión. Debo haber cambiado algo cuando conecté, ¿no? Vamos a frenar la simulación. Vamos a desconectar este cable. Vamos a prender de nuevo la simulación. Y vamos a ir a medir. 320 mV. Y acá, 320 mV. ¡Wow! No. Esperen, no entiendo nada. Vamos a conectar de nuevo. Conectamos. Prendemos la simulación. Estoy seguro de que no toqué nada. Ups, 243 mV otra vez. ¿Qué está pasando? Tengo un problema y es determinístico. Eso es lo interesante. Este problema se repite cuando intento reproducirlo. O sea que estoy haciendo algo mal. ¿Adivinan cuál es el problema acá? No los voy a esperar demasiado, ¿eh? Les voy a decir antes que nada. El circuito que forma la resistencia R3 a la entrada del amplificador restador con el circuito que está en este divisor resistivo interactúan. Al ser muy parecidas los valores de estas resistencias con el de las resistencias de entrada, hay corrientes de fuga que hacen que mi divisor resistivo ya no sirva. La condición para que el divisor resistivo funcione es que yo no le saque corriente por este punto, por el punto del medio entre las dos resistencias. Y acá parece que sí le estoy sacando. No era tan ideal el 741, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para adaptar impedancias entre la entrada del 741 y la salida de mi divisor resistivo? ¿Cómo hago? ¿Se acuerdan adaptar impedancias? Un seguidor de tensión. ¿Vamos a probar? Vamos a probar. Era un caso límite del no inversor, que funcionaba siguiendo el voltaje que le ponía en la pata no inversora. Es decir, si yo le ponía 2 volts en la pata no inversora, a la salida iba a tener 2 volts. Y dijimos, wow, qué inútil, ¿para qué servirá esto, no? Bueno, sirve exactamente para lo que estamos queriendo hacer ahora, resolver este circuito. Miren si yo conecto la salida de mi seguidor de tensión a la entrada de mi operacional y si conecto la salida de mi divisor resistivo a la entrada del seguidor de tensión. Vamos a probar ahora qué pasa. Miren, le damos a la simulación y vamos a medir. ¿Cuánto tenemos acá ahora? Wow, 320 mV. ¿Cuánto tenemos acá? 321 mV. Bueno, tiene un poquito de offset, no importa. ¿Cuánto tenemos acá? 320. Entonces, ¿cuánto habrá acá? 1 mV. O sea que bajo estas condiciones, esto estaría funcionando como nosotros queremos. Lo que hicimos hasta ahora fue restar los 320 mV dados por este divisor resistivo a los 320 mV que puse en mi sensor, que es el LM. Pero esto no termina acá. Recuerden que este era solo el primer paso. Restarle 32 a la salida del sensor. ¿Bien? En este punto estamos parados. Ahora, también había que multiplicar por algo. Entonces, volvamos a la hojita. Ok, volvemos a nuestra hojita. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que quería era multiplicar esa resta por 5 novenos? O 0,55 si quieren. 0,55 es SR2 sobre R1 que está multiplicando a la fórmula simplificada del restador. Entonces, R2 sobre R1 es lo que llamamos ganancia de voltaje, que va a ser igual a su vez a 0,55, ya lo sabemos, por la fórmula de conversión entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Entonces, si R1 yo le doy el valor de un K, R2 va a ser igual a 0,55 por R1, o sea 550 ohm. Esto es muy bajo, no me gusta. Así que hagámoslo otra vez. Con R1 igual a 10K, vamos a tener un R2 de 5555 ohm. Esos valores ya me gustan más, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar eso en nuestro circuito y vamos a ver qué pasa. En este circuito yo ya he cambiado las resistencias que habíamos calculado para la ganancia de 0,55 de este diferencial.
de este amplificador restador. Entonces vamos a simular con 320 mV, como estoy simulando mi sensor, voy a tener que tener 0 grados centígrados a la salida. Entonces simulemos y probemos. 1,27 mV, está bastante bien. Vamos a cortar la simulación, vamos a cambiar, acá tengo algunos otros valores y sus equivalencias. Recuerden que 0,4 volt de salida de mi sensor van a ser 40 grados Fahrenheit. Y eso va a ser equivalente a 4,4 grados centígrados. Bueno, prendamos la simulación, vamos a ver cuánto da. 4,5 nos va a dar. Recuerden que la salida del LM35 nos entregaba una tensión igual a la temperatura en grados centígrados por 10 mV. O sea que si acá a la salida tengo 45 mV, en realidad lo que estoy midiendo es un equivalente a 4,5 grados centígrados. Hasta acá viene perfecto. Vamos a probar con ese tercer valor, el 50. 50 grados Fahrenheit van a ser 500 mV. Y eso nos tendría que dar 10 grados centígrados a la salida, que en el equivalente en tensión van a ser 100 mV. Probemos. Vamos a simular. Vamos a poner acá 100 mV. ¿Qué les parece? Ahora todo funciona como debe. Perfecto, ¿no? Y esto, mis queridos amigos, es acondicionamiento de señales. Es tomar una señal que no es exactamente la que quiero ni cómo la quiero y transformarla para que cumpla con mis necesidades. ¿Recuerdan la historia del principio? Yo quería tener algo, un sensor, que por cada grado centígrado me entregue 10 mV. Ese es el LM35. Pero en cambio me trajeron el LM34. Entonces tuve que implementar la fórmula de conversión de grados Fahrenheit a centígrados mediante el uso de amplificadores operacionales. Ya dijimos que con esto podemos hacer operaciones, de ahí su nombre. Entonces, este es uno de los ejemplos más claros del uso que le podemos dar a los amplificadores operacionales. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Espero que les haya gustado, se haya entendido todo. En la descripción de este video les voy a dejar links que considero importantes, más que nada las hojas de datos de este sensor, de los sensores que hemos hablado en este video. Eso es todo por ahora y me despido hasta el próximo video. ¡Nos vemos!